Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Diarios de Avivamientos, estos pequeños viajes por la historia de la Iglesia. Como saben, en el video anterior se trató acerca de un análisis sobre el anuncio de Fernando Casanova de su paso del catolicismo romano a la catolicidad, que es el mundo evangélico o protestante, en su caso, el luteranismo, según parece. Quiero también agradecerle al hermano Fernando Casanova que se tomó la molestia de ver el vídeo y dejar también su comentario allí. Así que nos honra, obviamente, a este canal que él nos visite. Y sobre eso quería decir una pequeña cosita a los protestantes evangélicos, aclarando que Fernando Casanova no es un trofeo de nadie. Fernando Casanova no es un trofeo de los protestantes. Recuerdo que cuando Santiago Larcón hizo su paso del evangelicalismo al protestantismo, al catolicismo romano, los apologistas romanistas lo llevaban en andas como si fuese un trofeo de casa. Allí pusieron su cabeza, ¿no?, en la pared, decorando. Aquí tenemos un ex protestante que hemos atrapado, que hemos cazado aquí para nuestra colección. Y lo llevaban en andas y lo exhibían, ¿no?, como la gran conquista. Que no cometamos nosotros ese mismo error, porque no es por nuestra obra ni es por nosotros. Eso no es un trofeo, eso es solo una obra del Espíritu Santo. Es, en todo caso, el único mérito lo tiene y lo lleva el Señor Jesucristo. A ver, yo podría ir a la iglesia que está aquí a una calle de mi casa, una iglesia pentecostal, que no es muy grande, es relativamente pequeña, pero que tiene obras y misioneros en casi todos los continentes. Y no sé, debe tener de miembros activos unos 400 aquí donde está. Y el 90%, supongo, habiendo conocido a las personas, más o menos calculo el 90% de ellos son ex católicos romanos. Yo podría sacar una persona por día haciéndole una entrevista de cómo se pasaron del catolicismo romano al protestantismo o al evangelicalismo. ¿Y qué ganaría con eso? En nuestras congregaciones, que están formadas, por ejemplo, el movimiento pentecostal está formado el 90% por ex católicos romanos. Pero no los llamamos así. No decimos, les presentamos ahora al hermano que va a traer la palabra esta noche, al ex católico romano tal. O ahora la hermana ex católica nos va a entonar unas alabanzas, unas canciones. Ahora el hermano ex católico, o el pastor ex católico, o el evangelista ex católico, o el maestro ex católico. Nosotros no nos presentamos así. Nosotros somos hermanos y no ponemos ningún calificativo. Ellos ponen eso porque les encanta exhibir como trofeo. No cometamos el mismo error. Por otro lado, a los apologistas católicos romanos los he visto todos saliendo en tropel a refutar al doctor Fernando Casanova, ¿no? Refutamos aquí al ex católico romano, al ex predicador católico romano, como dicen ellos, Fernando Casanova. Yo les pregunto, ¿ustedes se piensan que Fernando Casanova, que lleva años en las redes sociales, nunca vio un video de Santiago Alarcón destruyendo en 5 minutos al protestantismo? ¿Que nunca vio un video de José Plasencia destruyendo a la sola escritura? ¿Que nunca vio un video de Hugo Delgado mostrando las inconsistencias del protestantismo? Claro que los vio. Y ese es el resultado, que abandona el catolicismo romano para venir a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, a la verdadera catolicidad, que es el amplio mundo del evangelicalismo, del protestantismo. Sí que los vio. Así que ahora no salgan diciendo lo van a refutar a Fernando Casanova, porque él ya los conoce, ya conoce sus argumentos. Y sus argumentos, pues pasados por el filtro, quedan en nada. Por eso, una vez más, ha triunfado la sola escritura, que, como bien hablamos en el video anterior, escuchen lo que dice Fernando acerca de la sola escritura. Escúchame, no estoy diciendo, hago la salvedad,
No estoy diciendo que sea la Biblia nada más y que no haga falta otras cosas. Lo que estoy diciendo es que en asuntos de fe cristiana y todas sus consecuencias, la Escritura Sagrada es la primera, la suprema y definitiva autoridad. Y solo a partir de ahí se puede aprovechar todo lo que ayude y aclare, pero jamás se pueden aceptar cosas que cambien y contradigan a la Sagrada Escritura y la integridad de sus textos. Porque la Sagrada Escritura es el único documento inspirado directamente por Dios y que por lo tanto tiene a Dios como su autor. Pues bueno, un católico romano entiende perfectamente la sola Escritura y la abraza. Porque no va con esos prejuicios, con esos argumentos tan débiles que tienen los romanistas para atacar la sola Escritura, porque no la quieren entender, por más que se les explique 1000 veces. Y haciendo zapping, esta semana por los otros canales de YouTube, me encontré con esto interesante acerca de Justo, Horacio Justo, que le hicieron esta pregunta en un canal evangélico. ¿En algún momento te has replanteado el protestantismo o alguno de sus argumentos, o lo has tenido en la palestra como diciendo, esto está fuerte? ¿Personalmente te ha pasado? Sí, de hecho yo tengo un problema en reconocerlo. El otro día me invitó Santiago Alarcón, que bueno, yo trato de nunca hablar de nadie que no esté presente, pero se da justo aquí por lo pronto. Estábamos con Santiago Alarcón, me invitó, estaba Hugo Ariza, Santiago Católico, Jesús Ferreira, Mónico Vázquez, y teníamos que hacer un ejercicio respecto a los mejores argumentos del protestantismo. Y yo le dije, miren, yo tenía una versión de lo que era la sola Escritura, que como a mí me lo explicaron parecía fácilmente refutable desde la lógica, porque para mí era una falacia circular por donde se mirase. Pero después empecé a hablar con gente más formada, con algunos pastores. Tengo un alumno que es pastor, de hecho, y yo dije, una cosa es refutar lo que a mí me enseñaron de la sola Escritura, y otra cosa es refutar la sola Escritura enseñada por otro pastor. No quiere decir que yo estoy diciendo renuncio a la fe católica, no quiero que se malinterprete tampoco para mis hermanos católicos, pero sí reconozco que es un argumento que muchas veces se subestima y es más sólido de lo que muchos creen. Muy interesante lo que dice. Él lo que da a entender, Justo, es, yo siempre cuando lo escucho me detengo, ¿no? Lo vi ahí, me detuve a escucharlo porque realmente es muy interesante lo que suele hablar este hermano. Él es católico romano, pero es profesor también de filosofía y es muy interesante porque también tiene una postura muy equilibrada y un espíritu cristiano para estar y tener comunión con ambas partes. Y él dice algo muy interesante. Es como diciendo, a mí los apologistas católicos romanos me habían pintado que la sola Escritura era otra cosa, que era algo fácil de refutar, que no tenía sentido, que era ilógico, que era un razonamiento, una falacia circular. Pero cuando le presto atención, cuando alguien me lo explica bien, dice Horacio Justo, digo, no es tan fácil de desarmarla así tan simple como lo pintan los apologistas romanos. Tiene consistencia. Bueno, eso es lo que le pasó a Fernando Casanova. Cuando alguien le explicó bien la sola Escritura y él con voluntad de entender, haciendo un lado los prejuicios, dijo, bueno, claro, a ver, entonces la sola Escritura no es solo la Biblia, sino que la sola Escritura significa que el único documento que tenemos constancia que es inspirado por Dios, porque ella misma da testimonio de que toda la Escritura es inspirada por Dios, pues si toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no tenemos testimonio de que todo el magisterio sea inspirado por Dios, ni que toda la tradición sea inspirada por Dios, entonces tenemos que poner en el lugar que corresponde a la Escritura, es decir, en el máximo lugar. En el orden de prioridades, ella está en el primer orden, en el primer lugar, la autoridad suprema, la máxima autoridad. No es la única. Siempre lo decimos, la Escritura no es nuestra única fuente. Es la máxima, pero sí es la única inspirada. No es la única fuente que tenemos, la Biblia, la Escritura.
pero es la única inspirada. También tenemos el magisterio, porque nosotros los evangélicos también tenemos apóstoles, entiéndase apóstoles como misioneros, los profetas, que son los predicadores de urgencia, esos predicadores para esos momentos específicos. Tenemos los maestros, tenemos los evangelistas que llevan el evangelio a las personas que no lo conocen, los pastores. O sea, todo eso es el cuerpo magisterial, nuestro magisterio, y nosotros le hacemos caso. Cuando un evangélico tiene una duda, vaya, ¿y a quién le pregunta? Le pregunta a su pastor, le pregunta a sus maestros. Pero claro, pero sobre ellos, ¿quién está como máxima autoridad? No es que decimos amén a lo que nos dice nuestro pastor, lo que dice nuestro maestro y ya está, y nos quedamos con eso. Sino que siempre vamos a la Escritura para ver que sea siempre conforme a ella, que se conforme a lo que nos enseñan, que tenga un sólido fundamento en las Escrituras, por lo menos que no la contradiga. Entonces, la Escritura es la máxima autoridad, la máxima regla, la única inspirada, el último tribunal de apelación, o el máximo tribunal de apelación, que en última instancia apelamos. Primero podemos resolver, nos dijimos, nuestras interpretaciones o lo que nosotros vamos entendiendo, consultamos con el magisterio, consultamos con la tradición, consultamos con los padres de la iglesia, todo aquello que nos alumbra, que nos ilumina para comprender y entender o enriquecer nuestro conocimiento de las Escrituras. Pero en última instancia siempre apelaremos a la Escritura, que todo lo que creamos esté o halle su fundamento firme, sólido a la Escritura, o que no contradiga a la Escritura misma. Entonces, cuando un católico romano entiende esto, dice, espérate, eso no es algo circular, una falacia circular. Eso no es un argumento débil a la sola Escritura, porque nosotros siempre nos encargamos de enseñar, por más que los apologistas romanos se encarguen de difamar la sola Escritura diciendo que para nosotros eso es un dogma. Entonces, ¿a dónde está en la Biblia la sola Escritura? No tiene por qué estar, porque no se trata de un dogma como tienen los católicos romanos, que si no crees ese dogma tienes un anatema sobre tu cabeza, estás condenado. La sola Escritura es un principio, y si lo quieres llamar doctrina, llama la doctrina como lo que significa. Doctrina es una enseñanza, pero no es un dogma que tenga que estar fundamentado en la Biblia. Dijimos que la sola Escritura es el mejor método para comprobar si estamos en la verdad, el mejor método para no apartarnos de la verdad. La sola Escritura es el mejor método que existe y que tiene su tiempo, porque si no caeríamos en anacronismo. Es el mejor método que existe a partir del siglo XVI, porque en aquel momento Roma era una fábrica de hacer doctrinas. El mismo Fernando Casanova lo ha dicho, que él, estudiando la historia, estudiando los dogmas, estudiando todo esto, se da cuenta que, claro, son imposiciones que desde Roma se le han ido. Yo dije que eran como lápidas que se van poniendo sobre la conciencia de los fieles y van aplastando la conciencia de los fieles y hace que estén sometidos, subyugados a esas lápidas que son los dogmas, y que el creyente ya no puede pensar por sí mismo, tiene que aceptarlas y creerlas. Y Fernando nos dice, ¿y por qué las creía? Y porque sí. Sin razonarlas, sin pensarlas, sin saber o sin interesarme si tenía un fundamento bíblico o no. Tenía que creerlas porque lo manda el magisterio, y si yo no las creo, pues estoy bajo anatema, bajo maldición. Entonces, cuando en el siglo XVI llega ya a un extremo esto, que se van poniendo sobre las Escrituras, se van poniendo tradiciones de hombre, mandamientos, y Roma se constituye en una fábrica de doctrinas, había que ponerle freno con algo. Y eso fue lo que hizo Lutero. Y Lutero dijo, espera, paremos un poco, quitemos todas estas capas, estos siglos donde la Iglesia de Roma ha ido poniendo sobre los fieles enseñanza, mandamientos, tradiciones y dogmas que han hecho perder de vista el verdadero evangelio, que han hecho opacar, entenebrecer esta luz gloriosa del evangelio. Pues quitemos todo esto y volvamos a la fuente, volvamos al evangelio. Entonces es el mejor método que hay para no desviarnos de la verdad, para ver qué creía la iglesia primitiva. Entonces hemos dejado siempre claro en este canal que la sola Escritura no es un dogma de fe, que tiene que ser creído sí o sí, bajo pena de anatema, bajo pena de maldición, que no necesitamos que se encuentre en las Escrituras. Ay, muéstrame en las Escrituras dónde está la sola Escritura. Pues no está porque no es un dogma.
Es un método de trabajo. Es el mejor método de trabajo que existe. A partir de que llega un momento en que ya no se soporta más en Roma esa continua fábrica de dogmas, de mandamientos, de ritos que se van imponiendo sobre los fieles y van apagando el Evangelio. Dijimos también en otros programas que la Iglesia Ortodoxa no tiene la sola Escritura, no la necesita. Yo le dije, es que la Iglesia Ortodoxa no tiene la sola Escritura, no, porque no les hace falta. Porque ellos se frenaron en el séptimo concilio, y a partir del séptimo concilio del siglo VIII, que se le denomina el segundo concilio, o el Nicea segundo concilio de Niceno, que es el séptimo ecuménico, son los únicos 7 concilios que hay en la cristiandad que se pueden denominar auténticamente ecuménicos porque participaron todos los patriarcados. Fue antes de la división en el siglo XI, cuando se rompe la cristiandad entre Occidente y los 4 patriarcados de Oriente. Pues en el siglo VIII, cuando estaba la Pentarquía unida, estos 7 concilios son los verdaderamente ecuménicos. Entonces los ortodoxos, una vez que se rompe la cristiandad, dice se acabó. No podemos agregar, no podemos quitar, no podemos tocar nada. Esta es la doctrina que se definieron hasta el séptimo concilio, segundo de Nicea, y no vamos a tocar nada más porque ya no hay posibilidades de hacer un concilio ecuménico porque la cristiandad ya está rota. Entonces ellos no tocan nada. Pero mientras ellos se quedaron quietos con el séptimo concilio, todas las iglesias ortodoxas, Roma siguió desarrollando, siguió evolucionando en sus conceptos, añadiendo tradiciones, añadiendo mandamientos, añadiendo preceptos, añadiendo dogmas de fe y de conducta, hasta tener 44 dogmas que son inapelables, es decir, que todo católico romano debe creerlos porque si no está bajo anatema, bajo maldición. Los ortodoxos no tienen esto, entonces no les hace falta la sola escritura. Pero a nosotros nos hizo falta la sola escritura para frenar esta locura de la Iglesia de Roma que no paraba de inventar cosas. Entonces, a partir de la Reforma Protestante, vemos que el mejor método que existe es el de la sola escritura. Es decir, la escritura, no la Biblia sola, no únicamente la escritura, sino poner en el lugar que le corresponde a la escritura. Nada más que eso. Es tan fácil de entender que la sola escritura significa que la escritura es la suprema autoridad. Encima de ella no hay nadie. Entonces, después también nos sacan el tema de los judíos. He estado viendo en el canal de Leonardo Mendoza un programa muy interesante que hizo acerca de lo que piensan los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque veamos lo que dice este judío y cómo lo festejan los católicos romanos. Me pidió de favor Betty, mi querida amiga Betty, que yo dijera que los judíos no somos sola escritura. Porque el judaísmo, yo no soy un judío bíblico, nosotros somos judíos rabínicos, que de acuerdo al punto de vista rabínico es que nosotros interpretamos la escritura. Ok, entonces, a ver, según algunos teólogos, según un teólogo en estos días, porque hay teólogos serios. A ver, querido amigo Joseph, no quiero que te asustes y digas, todos los protestantes son iguales. No, hay algunos serios. Es un grupo nada más. Exacto, es un grupo, ¿verdad? Dicen que los judíos eran solo escritura. Eso es completamente falso. Y los que eran solo escritura fueron declarados herejes, que eran los caraítas. Que eso fue una invención del X siglo. O sea que para los judíos la solo escritura es una herejía. Absolutamente. Bueno, me tengo que ir. Bueno, muchas gracias. Después vienes, Joseph. Nada que decir. Pacatón, es una herejía. Él en mi canal siempre dice que ellos no son solas. Dice, ¿de dónde sacan los protestantes que nosotros? Dice, yo no me rijo por la Biblia. Y yo dije, wow, no. Claro, este judío dice, no, nosotros no somos solo escritura. Los judíos no son solo escritura, todos festejan. Bueno, ustedes saben que los judíos tienen la Tanaj, que sería el Antiguo Testamento nuestro. Ese Tanaj está formado por la Torá, Nevim. La Torá son el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, los Nevim y los Ketuvim.
Los Nevim son los profetas y el Ketuvim son el resto de los escritos, ya sean los salmos, la literatura poética y otros libros históricos. Bueno, ellos lo resumen así. La Tanaj se conforma por la Torah, los 5 libros del Pentateuco, los Nevim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son el resto de los escritos. Eso son las siglas de Tanaj, ¿no? Que ellos es el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Ahora, si tú le preguntas a un judío, ¿tiene el mismo grado de inspiración o de valor para ustedes la Torah que los Nevim o los Ketuvim? Es decir, ¿tienen para ustedes el mismo valor los 5 libros de Moisés que el resto de las escrituras de la Tanaj? Y ellos van a decir, no. La Torah, los 5 libros del Pentateuco, son lo máximo, porque eso se los dio directamente Dios a Moisés, ¿no? O sea, aunque ellos consideren inspirados a los demás, no lo consideran con el mismo grado de inspiración. Para ellos es la Torah, la más importante, los 5 libros del Pentateuco. Después están los Ketuvim, los profetas, después están, los Nevim, que son los profetas, y después los Ketuvim, que son el conjunto de los demás escritos de la Biblia. Eso conforman la Tanaj, pero no tienen para ellos un grado igual. También tienen los judíos la Mishnah, que se realizó en el siglo II, que sería la tradición oral. O sea, se compiló en el siglo II la Mishnah, que es la tradición oral, que sería la Torah oral. Ellos tienen la Torah, que son el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, pero tienen la Mishnah, que es la Torah oral, la tradición oral. Claro, ellos no son solamente, la Tanaj. Tienen la Tanaj, conformada, como dijimos, por la Torah, por los Nevim, por los Ketuvim. Tienen la Mishnah, que es la Torah oral, vendría a ser que Dios le dio a Moisés una ley escrita, una Torah escrita, pero también le dio una Torah oral, que se fue transmitiendo oralmente. Y para que no se perdiera, en el siglo II se compiló, según esto los judíos. Y después tienen el Talmud, también los judíos, que es donde están las discusiones acerca de la Mishnah, como las discusiones de distintas escuelas, de los rabinos, de los sabios judíos, ¿no? Entonces tienen esto. Entonces dicen, es que los judíos no son solamente solo escrituras, porque ellos tienen la Torah, tienen la Tanaj, pero también tienen la Torah oral, que es el Mishnah, y tienen el Talmud. Bueno, pero tú agarras a un judío y pregúntale, ¿tiene el mismo valor para ti la Torah que la Mishnah? ¿Tienen el mismo valor para ti? Ellos van a tener que decir que no. Así como te dicen que la Torah tiene mucho más valor, el grado de inspiración de la Torah o el nivel de la Torah es superior a los de los demás profetas, es decir, a los Nevim y a los demás escritos, salmos y los demás históricos, que son los Ketuvim, te van a decir la Torah es superior a todo. Recordemos que los saduceos solamente aceptaban la Torah, los 5 libros, no aceptaban los proféticos y todos los demás escritos como si lo aceptaban los fariseos. En eso también se diferenciaban, porque los saduceos no aceptaban los demás escritos, eran ellos solamente los 5 libros de Moisés. Entonces, tú le preguntas, ¿tiene el mismo grado, el mismo nivel la Torah que los Ketuvim, los Nevim? No, la Torah es la primera, superior. ¿Y tiene el mismo grado o nivel de autoridad la Torah escrita que la Torah oral? Es decir, el Pentateuco que la Mishnah, que tendrán que decir, no, la Torah es la Torah, está allí, primera. Y si le preguntas, ¿y tienen el mismo grado de autoridad el Talmud que la Torah? No, te van a tener que decir, la Torah está por sobre todo. Entonces te preguntas, ¿y cuál es la última instancia de apelación que ustedes tienen? ¿El Talmud, la Mishnah o la Torah y la Tanaj? Y te van a tener que decir la Torah. Eso está primero. Pues eso, exactamente, es la sola escritura. ¿Se dan cuenta que ni siquiera ellos entienden? Se rara porque son herejes, porque la sola escritura, porque... Papi, los judíos
si te pones a ver, son solo escritura. Porque aunque ellos tengan la Tanaj, y dentro de la Tanaj, la más importante en primer lugar sea la Torah, y ellos tengan la Mishnah y tengan el Talmud, si tú le preguntas cuál es la más autoritativa, la autoridad final, te van a tener que decir la Torah, o sea, las escrituras. Eso es solo escritura. No significa que no tengamos otras autoridades. Los padres de la iglesia, claro que son importantes, muy importantes. La tradición de la iglesia es muy importante. El magisterio, por supuesto, cada denominación tiene su magisterio y le damos mucha importancia al magisterio, a los concilios. Claro que sí, los 7 concilios ecuménicos tienen mucha importancia. Los demás concilios también tienen cierta importancia. Y concilios que se han hecho en las iglesias evangélicas o sínodos que se han hecho, también cada uno le otorgará una autoridad. Pero ninguno se compara a los 7 concilios ecuménicos, obviamente. Y los concilios ecuménicos no lo podemos comparar a la escritura. ¿Cuál es la autoridad más grande? Pues las escrituras. Ya está. Las escrituras significa que, la sola escritura significa no que solo tenemos una autoridad, sino que esa es la máxima, está en el primer lugar. Así como los judíos, ellos te dicen, no, son solo escrituras, pero cuando lo analizas son solo escrituras, porque ellos ponen la Torah por encima de todo, como la última, la máxima. No, sobre la Torah no hay nada. Pregúntale a un judío si hay algo por sobre la Torah. Rabino, escuelas rabínicas o algo del Talmud, de las Mishnah. Te van a decir, no. La Torah está por encima de todo, aún por encima de los profetas como Jeremías, como Ezequiel, o los Ketubim, como Daniel, como los salmos de David o los escritos de Salomón. No, te van a decir, la Torah está por encima de todo, es la máxima autoridad. Pues eso es la escritura, que nosotros ponemos a la Biblia como la máxima autoridad, por más que tengamos todo lo demás. Entonces el argumento que ellos se escriben acerca de los judíos y sacan judíos hablando, no tiene sentido. Además yo le pregunto a un católico romano, mira, para los judíos, ellos tienen, como dijimos recién, tienen la Torah, la Tanaj, y tienen la Mishnah, que sería la Torah oral. Esos son muy importantes. La Tanaj, la Torah y la Mishnah, la Torah oral, con la Torah escrita. Entonces yo le pregunto a un católico romano, bueno, ellos creen que la Torah también fue inspirada por Dios, que la Mishnah también fue inspirada por Dios, no en el nivel de la Torah escrita, esa es la máxima autoridad. Pero ahora, si tú te jactas que los judíos no son solo escritura, ¿por qué no aceptas tú también la Torah oral, que es la Mishnah? ¿O acaso los católicos romanos aceptan el Talmud? ¿O acaso los católicos romanos aceptan la Mishnah? ¿Verdad que no aceptas ninguno de esos? ¿Qué aceptas de los judíos tú, católico romano? Y te tiene que decir, y nosotros aceptamos únicamente el Antiguo Testamento. O sea, solo la Escritura aceptas tú de los judíos. No aceptas todas sus tradiciones, todo su Talmud, su Mishnah. No aceptas nada de eso, ¿verdad? Y te van a tener que decir, no, solamente aceptamos lo escrito. Pues bueno, eso es solo Escritura. Tú aceptas solamente lo que está escrito. ¿Y por qué no aceptas lo otro? ¿Por qué no aceptas la Mishnah si según los judíos Dios le dio la Torah escrita, que es el Pentateuco, pero también le dio una Torah oral, que luego se plasmó, se escribió en el siglo II? Y dirán, no, bueno, porque nosotros no tenemos constancia, nosotros no nos consta. Los judíos dirán que eso se lo dio, esa Torah oral, esa tradición se la dio Dios a Moisés, pero nosotros no nos consta, nosotros no la aceptamos. Eso es lo que te tiene que decir un católico romano, porque ellos no aceptan la Mishnah, nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos constancia nosotros es que toda la escritura es inspirada por Dios, y que no toda la tradición es inspirada por Dios. Aunque los judíos digan que la Mishnah es la Torah oral que viene transmitida desde Moisés y que se la dio Dios a Moisés, y así Moisés se la dio al pueblo y fue enseñando desde aquella época. Bueno, como a nosotros no nos consta que sea así, no nos podemos fiar en lo oral, nos fiamos de lo escrito, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso hace también los católicos romanos. No aceptan el Talmud de los judíos, no aceptan la Mishnah de los judíos, solamente aceptan el Antiguo Testamento. Lo mismo que hacemos nosotros. Siempre la escritura en el primer lugar. Eso es la sola escritura. Ireneo de León, uno de los grandes padres de la Iglesia, que es del siglo II, que nos dejó este maravilloso texto Adversus Hereses, que es contra los herejes, que es fundamentalmente contra los gnósticos, que es una corriente que la Iglesia estaba muy contaminada por aquel entonces, y él lucha
haciendo esta gran obra que escribió contra los herejes. En el libro cuarto, en el punto 23, dice algo muy interesante. Viene hablando, dice: el que recibió el apostolado para con los gentiles hubo de trabajar más que los que predicaban al Hijo de Dios entre los circuncisos, porque para los demás fue fácil la enseñanza, ya que tenían las pruebas sacadas de las Escrituras, y los que oían a Moisés y a los profetas acogían sin dificultad al primogénito de entre los muertos. Es decir, el que recibió el apostolado para con los gentiles, se refiere a Pablo, por ejemplo, tuvo que trabajar más. Dice que los que predicaban al Hijo de Dios entre los circuncisos, es decir, entre los que comparado con los que predicaban a los circuncisos, que lo tenían más fácil porque tenían las Escrituras. Más abajo dice: pero a los gentiles les era necesario aprender que tales acciones son malvadas. Se viene hablando de todo lo que enseñaba la ley de Moisés, ¿no? Acerca de la fornicación, del adulterio, del robo, del engaño, del matar. Era necesario aprender a los gentiles que tales acciones son malvadas, rechazables, inútiles y perjudiciales para los que las cometen. Por esta razón trabajaba más el que había recibido el apostolado con destino a los gentiles, que los que predicaban al Hijo de Dios entre los circuncisos, porque a estos, es decir, a los que le predicaban a los judíos, les ayudaban las Escrituras, las cuales las confirmó y dio cumplimiento el Señor. Y al final de este punto 23 dice: todo esto tenía que predicarse a los gentiles por la sola palabra, sin escrituras. Y por eso tenían que trabajar más los que se dedicaban a predicar entre los gentiles. Aquí Ireneo de León usa el término la sola palabra, ¿no? Así como nosotros usamos la sola escritura, él decía la sola palabra. Él ponía los dos casos. Estaban los que hacían apostolado con los circuncisos, con los judíos. Dice, ellos los tenían más fácil, porque les bastaba la escritura. Ellos les tenían que predicar sobre la base de las escrituras. ¿Por qué? Porque los judíos aceptaban las escrituras. Entonces, los apóstoles, que tenían el apostolado hacia los circuncisos, hacia los judíos, dice, lo tenían más fácil porque les bastaba con las escrituras. A los que le predicaban a los gentiles, no podían predicarles con las escrituras, porque los gentiles, era el mundo pagano, no conocía el Antiguo Testamento, es decir, no conocía la ley de Moisés, entonces no les podía predicar con la ley de Moisés. Tenía que predicarle, como él dice, con la sola palabra, es decir, la sola tradición oral, la sola predicación, sin las escrituras. No, todos vemos que cuando Pablo iba a las sinagogas, bueno, que luego examinaban, por ejemplo, con los de Berea, que examinaban las escrituras cada día para ver si esto era así. Claro, porque él predicaba con base a las escrituras, le predicaba a judíos, que ya tenían las escrituras. Entonces Pablo les predicaba con las escrituras, y a ellos se les importaba escudriñar en las escrituras, a los que oyen, ¿no es cierto?, a ver si lo que Pablo estaba enseñando realmente era así, si estaba en las escrituras. A los gentiles no. Había que predicarles con la sola palabra, con la sola predicación oral, con la sola tradición oral. Es decir, vemos que es anacrónico el querer poner los términos sola escritura en el tiempo de Ireneo de León o antes del siglo XVI, porque dijimos que es el mejor método de trabajo para verificar, para conformar, para constatar si lo que nosotros creemos está en la ortodoxia, si tiene un fundamento bíblico. Es el mejor método de trabajo, la sola escritura. Y aquí vemos como el mismo Ireneo de León habla de este método de trabajo. Dice, los que tenían el apostolado a los judíos usaban la sola escritura. Ya está, con la escritura. Les tenían que mostrar, porque como los judíos aceptaban la escritura, pues abrían la escritura y le mostraban allí acerca del Mesías. Entonces también le era más fácil para el judío creer cuando le mostraba las escrituras, las evidencias por medio de las escrituras, como hacían los bereanos. Pero a los gentiles no. A los gentiles les predicaba con la sola palabra, es decir, con la sola predicación, es decir, solamente de forma oral, sin las escrituras, porque las escrituras no la tenían, no la conocían, entonces para ellos no era una autoridad válida. Entonces estaban los dos métodos de trabajo. En épocas de Ireneo de León no se puede decir que Ireneo de León era sola escritura. En la época de Ireneo de León estaba la tradición oral, porque él mismo había escuchado a Policarpo, que era discípulo a su vez de Juan,
Él lo había visto con sus ojos, es decir, él escuchaba a aquellos que habían visto o al Señor o habían visto y oído a alguno de los apóstoles. Todavía estaba muy viva esa tradición oral. Que con el tiempo, esa tradición oral, al ya no haber testigos vivos que hayan visto al Señor o a alguno de sus apóstoles, va perdiendo fuerza. Hasta que se conforman las Escrituras y ya teniendo el testimonio de las Escrituras, para nosotros nos es suficiente. Y como bien dice Ireneo de León, ahora, si yo tengo que predicar aquí, ¿por qué nosotros usamos la sola Escritura? Porque tenemos un punto de acuerdo, un punto en común. Si no, estamos como los que le predicaban a los paganos, que no tenían ningún punto en común. No les podías predicar con las Escrituras porque el pagano no aceptaba las Escrituras, ni las conocía ni las aceptaba. Para él era algo totalmente desconocido. Pero hoy, que todos tenemos, tanto católicos romanos como evangélicos como protestantes, tenemos en común las Escrituras, pues nos fundamentamos en la sola Escritura. Por eso Lutero insistió en la sola Escritura. No estaba hablando con paganos. Estaba hablando con gente que tenemos en común, o él tenía en común en su época, las Escrituras. Entonces, ¿por qué no ser solo Escrituras? Si tú tienes como verdad las Escrituras, y yo tengo como verdad las Escrituras, pues no necesitamos la sola palabra, lo solo oral, lo verbal, la tradición oral. Tenemos algo en común. Y es algo que es constatable, hoy constatable. La tradición oral no la podemos constatar. ¿Dónde está la tradición oral? Los judíos, la tradición oral, la dejaron por escrito en la Mishnah. Eso es la tradición oral. Pero los católicos romanos dicen, no, pues la tradición oral que viene de los apóstoles, porque no todo quedó escrito. Y bueno, ¿y dónde está lo no escrito? ¿Dónde está lo oral? Porque los judíos lo oral lo dejaron por escrito. Tienen la Torah, dentro de la Tanaj, tienen la Torah, que es suprema sobre todos. Luego vienen los Nevim y los Ketuvim, la Tanaj. Pero también tienen la Mishnah, pero la Tanaj, la Torah, está por encima de la Mishnah y por encima del Talmud. Lo inapelable allí, lo que no se puede tocar, sobre todo la Tanaj, pero es la Torah, los 5 libros de Moisés. Eso no se pueden tocar, es lo máximo, lo superior y lo supremo. Nadie está por encima de eso. Pues para nosotros eso significa sola Escritura. Pero yo les pregunto a los católicos romanos, ¿y dónde está vuestra tradición oral? Porque los judíos al menos se tomaron la molestia en el siglo II de dejarla por escrito, y entonces ya está, no existe otra tradición oral que está ahí. Dice, ¿y dónde está la tradición oral? Le pregunto a un judío, ahí en la Mishnah. Entonces le pregunto a un católico romano, ¿y dónde está la tradición oral? Dice, no, porque no solamente está la tradición escrita, sino la tradición... ¿Y dónde está la tradición oral? No la tiene en ningún lado. Entonces, yo me puedo basar en los escritos de Ireneo de León, porque aquí hay parte de lo que sería la tradición oral. Él escuchó a Policarpo. Entonces yo tomo de aquí, bueno, es una fuente en común, pero ¿dónde está la tradición oral de los católicos romanos que dicen, no, las palabras de Jesús que no quedaron escritas, porque si se hubiese escrito todo lo que dijo Jesús no caberían en el mundo? Bueno, ¿y dónde están las otras palabras de Jesús? A ver, ¿en qué libros? No lo tenéis. No existe. Entonces nos tenemos que basar en la sola Escritura. Si yo estuviera hablando con un pagano, sería difícil utilizar la Escritura, porque él no la acepta. Pero ahora estamos hablando entre cristianos y los dos tenemos la misma autoridad que las Escrituras. Pues entonces para nosotros esta sería, si esto fuese la Biblia, diría, esta es la máxima autoridad. No es la única. También tomamos a Ireneo de León y a los padres de la Iglesia, obvio, claro que sí. Pero en el lugar que le corresponde. Por sobre todas las cosas, las Escrituras. Es tan fácil de entender. Fernando Casanova, el día que se sentó, y se sinceró con su conciencia, con lo que había empezado a entender, tuvo que decir, sí, claro. Tanto que había atacado a la sola Escritura, pero dice, cuando se puso a entenderlo, la entendió. Y Horacio Justo dice, espera, lo que me dicen los apologistas católicos romanos sobre la sola Escritura no es lo que es verdaderamente la sola Escritura. Claro, lo que ellos me la pintan es muy fácil de destruir. Yo destruyo la sola Escritura en 5 minutos. Sí, la que te dicen los apologistas católicos romanos que es la sola Escritura, no lo que es la verdad de la sola Escritura. Eso no la puedes destruir así nomás. No, porque es muy sólido. Porque es lo que han hecho siempre. Es lo que han hecho todos. Al fin y al cabo, hasta los mismos judíos. Por más que te digan que ellos no son sola Escritura, te lo preguntan, ¿y cuál es la máxima autoridad de ustedes? Y la Torah. Ahí, entonces, ¿eso no es la sola Escritura? Claro. ¿Qué está por encima de tu tradición oral de la Mishnah y por encima del Talmud? Las discusiones de los grandes sabios maestros y toda la tradición también de disputas. No, la Torah.
La Torá, ¿cuál? La Torá lo escrita ahí, la Torá escrita, los 5 libros de Moisés, esos son intocables, lo máximo. Bueno, eso son las escrituras, querido, eso son las escrituras. Ponen en orden de prioridad las cosas. Lo que pasa es que el católico romano pone todo ahí mezclado. No, la tradición oral, la tradición escrita, el magisterio. Bueno, pero ¿dónde está la otra tradición oral? Porque al menos el judío la tiene, pero la colocan en el grado que va. Primero la Torah, luego los Nebim, los Ketubim, luego la Mishnah, luego el Talmud. Tiene un orden, eso es la sola escritura, poner en orden, no todo junto allí. No, es que el magisterio, la Biblia y la bueno, ¿y dónde termina uno y comienza el otro? Porque la tradición para el católico romano es algo que es el tripié: tradición, escritura, magisterio. Pero ¿y cuál es la tradición? ¿A dónde está? Al menos ya te digo, al menos los judíos la pusieron en la Mishnah, la escribieron. Entonces, tú sabes, tiene una tapa y una contratapa. Pero aquí no tiene nada. O sea, les preguntas a un católico, bueno, ¿y dónde está la tradición? No tiene fin, no tiene comienzo, no tiene pie, no tiene cabeza. Ahora te sacan un dogma, en el siglo XIX te sacan un dogma, en el siglo XX te sacan otro, y bueno, y lo tienes que aguantártela porque no estaba dentro de la tradición. ¿Y a dónde está la tradición? Entonces, por eso la sola escritura es indestructible, y la sola escritura vencerá vez tras vez, porque no hay mejor método de trabajo y de estudio para constatar si estamos en la verdad. Los únicos que podemos decir no la necesitaron fueron los ortodoxos, porque los ortodoxos se frenaron, dijeron hasta el séptimo concilio. Entonces, cuando tú le preguntas, bueno, allí está definida su tradición. ¿Cuáles son sus escrituras? Bueno, aquí están las escrituras, te dirán los ortodoxos. Aquí están las escrituras que aceptan. ¿Y dónde está vuestra tradición? Aquí está, en los concilios. Aquí está el credo niceno-constantinopolitano, aquí está el primer concilio de Nicea, todo lo demás, hasta el séptimo concilio, que es el segundo de Nicea. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Está muy bien definido, no necesitan nada más. Entonces no tienen que andar con la sola escritura porque lo tienen muy definido. Cuando Lutero pone sobre la mesa la sola escritura como el mejor método de trabajo, era porque la Iglesia de Roma, ya les digo, era una fábrica de hacer doctrinas y no ha parado desde entonces. Entonces Lutero puso un freno y dijo, no, así no podemos seguir. Con algo etéreo, sí, la tradición, algo etéreo, el magisterio. Hoy se le ocurre una cosa en el magisterio, mañana se le ocurre otra. Ya ve como los mismos católicos romanos han hecho un revuelo, es un gallinero donde se ha metido un zorro. Vean ustedes las redes sociales de los católicos romanos, cómo se matan entre ellos, entre los que están a favor del Papa Francisco y los innumerables canales de YouTube. Yo encuentro un canal católico y seguro que está en contra del Papa Francisco. La mayoría de los canales católicos de YouTube están en contra del Papa Francisco. Es increíble. Se matan entre sí. Entre los tradicionalistas y los que serían lo normal, los que son del Concilio Vaticano II, y los tradicionalistas se llevan a matar. Yo mismo hice un video diciendo que Rabasi, Calvo Sarraute, los de la Sacristía de la Vento son neoprotestantes, protestantes encubiertos, cobardes, que ven la realidad de las cosas, pero ni se van de la iglesia, pero tampoco se quedan a gusto. No son como Lutero, que levantó la voz para protestar. Ellos levantan la voz para protestar, pero ni se van ni se quedan. Fernando Casanova, yo lo aplaudo, porque Fernando Casanova tuvo el valor de decir, no, yo no puedo continuar siendo un hipócrita. Esto está mal, esto no es así, pues entonces me voy. Eso es ser una persona consistente, con su conciencia. Si él ha recibido esa luz, pues con valor yo me paro. Y pone el pecho y ahora se enfrenta a todas las consecuencias de todo lo que le están disparando. He estado mirando en los canales católicos romanos que hablan sobre el tema de Fernando Casanova. No, yo no lo conocía, yo nunca lo seguí. No, este señor, no. Ahora resulta que nadie conocía a Fernando Casanova, que nadie le escuchaba, que era un don nadie. Así son. Entonces, el argumento de la sola escritura sigue firme y sigue fuerte porque no hay mejor método de trabajo. Y ningún católico romano te lo puede demostrar porque la prueba está. Mira sus canales católicos. Mira cómo la mayoría de ellos están en contra del Papa Francisco. Y un católico que está en contra del Papa Francisco, no me importa cómo sea el Papa Francisco, yo no defiendo al Papa Francisco. La Constitución dogmática Pastor Eterno dice
que nadie puede discutir el juicio. Y no está hablando de cuando habla cátedra. Dice que cuando él juzgue en cuestiones de fe y de conducta, nadie puede juzgar por encima del juicio del Papa. Nadie puede juzgar. Tienen que obedecer, porque todos le deben obediencia. Y sin embargo, ahí andan sacerdotes protestando contra el Papa Francisco. Entonces tú estás en contra de tu propio magisterio. Es una cosa increíble. Y después nos miran a nosotros y nos quieren criticar a los protestantes, pero si ustedes se están matando entre ustedes. Solamente basta entrar a cualquier canal de YouTube para ver la división profunda que hay entre los que están a favor del Papa Francisco y los que están en contra, y cómo se matan entre ellos. Entonces no me digas que funciona de maravilla aquello del magisterio, la tradición, y si no le hacéis caso. Cuando les conviene, sí, el magisterio, porque el Papa sí defiende la infalibilidad papal y te defienden que el primado jurisdiccional del apóstol Pedro que le pasó al Papa de Roma. Bueno, pero ¿por qué no estás de acuerdo con el Papa? No, porque este Papa está llevando a la ruina a la Iglesia, porque este Papa es un hereje, porque este Papa es un progresista. Entonces, ¿quién te entiende, querido? Te jactas de tus dogmas y nos critican a nosotros por la sola escritura y resulta que tú vas en contra de tus propios dogmas porque no te sujetas al juicio del romano pontífice, que el romano pontífice en sus juicios es inapelable. Es decir, cuando el romano pontífice da juicio sobre algo, no puedes juzgarlo, tienes que obedecer. Únicamente un próximo papa puede modificar ciertas cosas que no se hayan dicho ex cátedra, pero, por ejemplo, el motus proprio Traditionis Custodiis, ¿no? Donde habla acerca de que la misa tiene que ser en el novus ordo y que se debe limitar mucho el uso del latín o de la misa que le llaman tridentina, que tanto les ha dolido este motus propio del Papa Francisco. ¿Por qué juzgas? Si tú no puedes juzgar al Papa. El único que puede cambiar eso es si viene otro Papa, que estoy seguro que no lo va a cambiar, al contrario, lo va a reforzar. Ya verán que el Papa que viene aún irá más adelante todavía que el Papa Francisco. Y no se extrañen que el próximo directamente prohíba la misa ya en latín, el próximo Papa que venga. Entonces, ¿por qué lloran? Si vosotros decís allí en la Constitución Dogmática Pastor Eterno todas las cosas que habéis hablado acerca del Papa, pues, poniéndolo allí, que por encima del Papa no hay concilio, por encima del Papa no hay nadie, es la máxima autoridad y no se puede juzgar de su juicio. Pues obedece, chico, no te queda otra. No te gusta, pues salte, vete. Así como hizo Fernando Casanova, que tuvo el valor, pero no, están estos cobardes que se la pasan criticando al Papa Francisco, y después los insultos que tengo yo en ese vídeo que puse defendiendo al Papa Francisco en contra de sacerdotes como Rabasi, como estos de la Sacristía de la Vendée, que son neoprotestantes, cobardes, encubiertos, que protestan pero no se van ni se quedan. Están a disgusto pero tampoco se quieren ir. Felicito y aplaudo a Fernando Casanova porque tuvo el valor de decir: yo no puedo ir contra mi conciencia, no la puedo acallar. Muéstrame por medio de las escrituras que estoy equivocado, por medio de la razón que estoy equivocado. ¿No? Pues entonces me voy. Pues eso es lo que tienen que hacer los que no están conformes con este papado. Porque si no, estás en contra de tu propio magisterio. Así que no me vengas a decir que la sola escritura, la destruyes en 5 minutos, porque lo que te está destruyendo es tu propio sistema de tener la escritura, el magisterio, que vaya a diablos a saber dónde comienza y dónde termina, y dónde diablos comienza y dónde termina la tradición, porque ahí tenéis un lío que ni vosotros mismos os enteráis de cómo va la cosa. Os matáis, os devoráis unos a otros, porque unos están en contra del Papa y el otro a favor del Papa, cuando vuestro magisterio dice que no se puede estar en contra del Papa, punto. No se puede estar en contra del Papa, no puedes estar en contra del Papa. Estás en contra del Papa, estás en contra del Vicario de Cristo. ¿Para qué le llamas Vicario de Cristo si luego dices que no sirve? Que ojalá es que se muera pronto, como dicen estos que están orando por ahí, católicos romanos, ¿no? Que como los sacerdotes de la Sacristía de la Vendée, rezando para que se muera rápido Francisco, como si el que viene les va a ser un tradicionalista, pero estos viven en el país de la maravilla. O sea, el Papa que viene va a ser aún más, como le llaman ellos, progresista que Francisco. Entonces, el resultado que les está dando, les está explotando en las manos eso que ellos tienen de tradición, magisterio y escritura. Es lo mejor, porque no, les está explotando esa bomba en las manos. Nosotros tenemos la sola escritura,
Por eso podemos decir no estoy de acuerdo, porque yo me ciño a la palabra de Dios y no puedo ir contra la palabra de Dios y no quiero ir contra la palabra de Dios y no puedo ir contra mi conciencia y no quiero ir contra mi conciencia. Por lo tanto, la sola escritura goza de excelente salud y triunfa y nadie la puede destruir porque es el mejor método de trabajo. Por eso Fernando Casanova, cuando la entendió, pues la aplicó para su vida y ha sido consistente al tomar esta decisión. No tenemos otro tribunal mayor, otro juez mayor, otro Suprema Corte de Apelación mayor que las Escrituras. Cuando pones a otras cosas en su lugar, les pasa como a los católicos, que ahora no saben si la Biblia, si el magisterio que está equivocado, si el Papa que no, porque sí, que no, y llevan un lío entre ellos. Nosotros tenemos una sola autoridad, una sola cabeza, digamos, en esta lista de autoridades, la Biblia, por sobre los demás. Escuchamos a los concilios, escuchamos a los padres de la iglesia, escuchamos a los magisterios, a los pastores, a los maestros, a los apóstoles, a los evangelistas, a los profetas, como dice en Efesios 4:11, el magisterio que Dios instituyó, lo escuchamos. Pero por sobre todas las cosas, siempre la última palabra la tendrá la Biblia. Y ese es el mejor método. Siempre verán ustedes que termina triunfando. Bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado de este vídeo acerca de estas cuestiones que no son tanto de historia de la iglesia. Ya saben que he abierto otro canal que se denomina así, Un viaje por la historia de la iglesia. Allí voy a subir solamente los vídeos, que también los pongo aquí, que son de historia de la iglesia. Pero esto, que son colaciones, que son como un magazine que podemos tocar distintos temas, lo voy a seguir en este canal. No se olviden de suscribirse y de darle like. Recuerden que este canal no está monetizado, así que no gano ningún centavo por los likes, pero es para que simplemente ayuden a difundir este contenido y para que les sea de utilidad a las demás personas, que así puedan encontrarlo y si les es útil que lo puedan utilizar también. Nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la iglesia.